Y en el marco de esta estrategia que se está articulando, hay una acción pues digamos, orientada a fortalecer y a parar la línea que están desarrollando las instituciones educativas que son rurales, pero que no han fortalecido una especialidad agrícola, pecuaria o ambiental. Es en esa idea que nosotros, la apuesta es que al final de este proceso muchas o el 100% de las organizaciones, de las instituciones educativas puedan tener su proyecto pedagógico productivo fortalecido. Hay unas que ya lo tienen y hay otras que aún no lo tienen. Y se ha identificado que las instituciones educativas que tienen proyectos pedagógicos productivos logran egresar estudiantes y logran egresar jóvenes mucho más capacitados, con muchas más habilidades para enfrentarse a la vida productiva. Entonces, eso es uno de los elementos por los cuales es importante apostarle a la implementación de esos proyectos pedagógicos productivos, ya que las solas áreas académicas hoy no nos están dando el resultado que necesitamos para que los estudiantes se enfrenten a la vida. Entonces, eso es uno de los elementos tan importante como las áreas transversales, tan importante como las áreas de contexto y básicas técnicas. Entonces, adicionalmente, estamos trabajando en la reactivación de la merva, como ya les había indicado al inicio. La Mesa de Educación Rural ha sido liderada por FECOP, ahorita van a conocer ellos que han venido trabajando, qué proyecciones vamos a hacer, y los que les interese trabajar y ser partícipes en la Mesa de Educación Rural, bienvenidos, porque lo que necesitamos es gente que proponga, no que nos quejemos y sigamos como en ese de quejarme es que el Estado, no, propongamos y verá que haciendo el esfuerzo conjunto vamos a lograr muchísimas cosas, y esa es la idea. Venimos con muchos ánimos y buena energía para que podamos trabajar conjuntamente por el bien de la educación rural. Tenemos el plan de fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos. Esto es con base a los diagnósticos que nosotros hacemos en las diferentes instituciones educativas. Si yo sé, muchos te han dicho, no, pero es que aquí el Estado me trae unas cosas que yo ni siquiera uso. Totalmente cierto, y tienen mucho en eso la razón. Por eso son los diagnósticos, por eso necesitamos revisar o mirar qué necesidades reales ustedes tienen. No, es que a mí me han traído herramientas, pero es que, y semilla, pero es que yo no tengo espacio para sembrar. Pero resulta que no tienen un espacio para sembrar, pero tienen un espacio para crear un laboratorio, por ejemplo, agroindustrial. Hay unos que tienen extracción de aceites, hay otros que tienen la parte de café, procesamiento de café, transformación, o listo, que no tiene espacio agrícola porque la tierra no me da. Pero entonces puedo tener un cerdito, puedo tener unas gallinas. La idea es que los muchachos tengan espacios de aprendizaje, esa es la idea. Entonces, por medio de este proyecto vamos a fortalecer y vamos a dar en especie diferentes unidades productivas. A unas instituciones les va a llegar una vaca con unas características, por ejemplo, que sean lecheras, con una raza buena para que puedan, digamos, multiplicar ese insumo que uno poco a poco les va a dar. Como les digo, siempre van a tener el acompañamiento de la Secretaría de Educación, del equipo de Educación Rural. Si ustedes, también una de las cosas que nos decían ayer, sí, pero es que nos quitaron los profesionales que pertenecían a las instituciones educativas, totalmente cierto. Algunas se vieron afectadas, pero es que la idea es que no es que se les quiten, la idea es que ellos puedan ayudar a todo el resto. Entonces, vean, es que yo tengo un problema fitosanitario en el café. Equipo de Educación Rural, mire, lo que pasa es que a mí me pasa esto, esto y esto, ¿de qué manera yo lo puedo controlar? Si nosotros vemos que podemos hacer una visita, la hacemos. Si ustedes necesitan un apoyo de parte del agrónomo, con muchísimo gusto se les puede colaborar. Entonces la idea es que todas las instituciones como tal salgan adelante, que no sea una excusa no tener unidades productivas, porque la ayuda les va a llegar, el ánimo está, entonces pueden contar con nosotros para todo. ¿Listo? Como dicen los muchachos, para las que sea. Vamos con la formación y asesoría de la AFA. Para nosotros es muy importante este punto. La AFA es una asociación de futuros agricultores de Colombia. Ahorita les van a comentar pues más profundo, estoy dando como un bosquejo. Para nosotros es una necesidad que las nuevas generaciones comprendan la importancia de asociarse, porque una sola persona no hace mucho. Un grupo de personas puede llegar a hacer muchísimas cosas. Entonces la idea es cambiar el chip, que en nuestra cultura desafortunadamente hemos visto que siempre buscamos como darle en la nuca
al que está con nosotros. Bueno, la idea es cambiar eso. Yo sé que vienen situaciones complicadas del pasado y todo eso, la idea es darle a los muchachos las herramientas para que vuelvan a confiar, vuelvan a creer en la asociatividad. Es una muy buena opción. Además que los muchachos empiezan con competencias de mirarse como microempresarios, de mirar la parte de emprendimiento. Entonces es una opción muy importante que nosotros le estamos apostando bastante fuerte a esto. Está la parte de asistencia técnica a docentes y directivos docentes en la parte del plan educativo institucional. El plan educativo institucional es nuestra columna vertebral, es nuestra radiografía, digámoslo así, de nuestra institución educativa, cómo funciona, en qué contexto está, qué población atiendo, qué especialidad tengo. Por eso se les va a dar asistencia técnica y se está trabajando articuladamente con otros proyectos como es competencias ciudadanas, educación de adultos y cátedra de paz. Eso lo vamos a involucrar o a incluir, digámoslo así, también la parte de educación rural. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en los PI que aparecen en el sistema, ni siquiera sabemos qué especialidad tiene, resulta que son agropecuarias, pero en el PI no aparece eso, ni siquiera se nombra la especialidad que yo tengo, ni con quién estoy trabajando, ni qué tipo de población estoy manejando. Ahorita es muy importante qué población manejo, si son desplazados, víctimas de la violencia, comunidades afro, comunidades indígenas. ¿Listo? Eso es algo muy importante que se va a venir trabajando. Eso es una asistencia técnica que se les va a hacer. Está la parte de unas parcelas pilotos de cultivos biofortificados. Ese es un tema que también se va a trabajar en la parte de seguridad alimentaria. En la parte de seguridad alimentaria vamos a trabajar conjuntamente con CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ellos tienen una experiencia muy grande de muchísimos años de investigación. Ayer me hacían la pregunta, bueno, pero es que estos cultivos son los mismos que saca Monsanto. No, Monsanto, porque yo sé que puede surgir como la inquietud, Monsanto saca lo que son semillas transgénicas. Estas son unas variedades, cuando nosotros le llamamos variedades porque durante el tiempo que yo hago cruzamiento entre una planta y otra me resulta un hijito. Ese hijito me puede tomar las características de ambos padres. Entonces es algo que yo no lo estoy haciendo con modificación molecular ni modificación en laboratorio. Entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué son estos cultivos biofortificados? Son cultivos que tienen alto contenido de proteína, de hierro y de zinc. ¿Para qué nos ayuda? Se ha visto que se ha comprobado, digamos, se han hecho pruebas, análisis de laboratorio, análisis de biodigestibilidad, de que ellos nos ayudan para la malnutrición de los estudiantes, de los niños, en la etapa de crecimiento. Entonces es una idea que vamos a trabajar con 7 instituciones educativas organizando estas parcelas para que esa semilla sea de autoconsumo. ¿Listo? La idea es ayudar a la parte de seguridad alimentaria. Muchos estudiantes en las zonas rurales a veces llegan sin desayuno, a veces en las primeras horas de educación física vemos a un muchacho desmayado porque es que ni comió ni desayunó. Entonces la idea es poderle brindar una alimentación, pero una alimentación que sea provechosa y una alimentación que realmente nutra. Entonces esa es la idea, vamos a trabajar con frijol y con maíz. ¿Listo? Que hacen parte de nuestra canasta familiar, digámoslo así. Son básicos, el maíz para la arepa, para la mazamorra, para lo que sea. Y el frijol pues porque es propio de nosotros, que lo consumimos si no es 1, 2 o 3 veces a la semana y más en la zona norte. Tenemos la capacitación en buenas prácticas alimenticias. Pues la gobernadora, ustedes han visto que ella ha implementado, propuso la política de buenos hábitos alimenticios, de una alimentación sana. Bueno, vamos a participar en esa capacitación. A muchas instituciones educativas ya les llegó. La idea es enseñarle a los estudiantes, a los docentes, cómo me debo alimentar de una manera adecuada con lo que yo tengo. Porque no es decirle, vea, es que usted tiene que consumir fruta, pero tiene que consumir noni, kiwi, cosas que ni siquiera se ven en la zona, o que es muy difícil acceder a ella. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo debo alimentarme de una manera adecuada con lo que yo tengo y de acuerdo a mi contexto social? Y vamos a realizar un foro y una feria educativa. El foro es participar las instituciones educativas
todas las instituciones educativas como tales y darles unas charlas en donde digan qué consiste la educación rural, a dónde queremos llegar, como capacitarlos y que ustedes entren en el contexto, bueno, nosotros podemos hacer esta institución educativa, podemos empezar por acá, la idea es que ustedes se capaciten y empiecen a coger conciencia de lo que realmente implica una educación rural. Y la feria es, muchas instituciones han sido beneficiadas con el proyecto Ondas, que trabaja en la parte de ferias educativas, los proyectos pedagógicos productivos, la demostración de ellos en las diferentes plazas o en la Univalle, muchos han ido. Bueno, la idea es beneficiar o traer a la feria, vamos a trabajar conjuntamente con Univalle, para que los que no han podido entrar a las ferias de proyectos pedagógicos productivos tengan la opción y se muestren qué es lo que yo produzco en mi institución educativa, ¿listo? ¿A qué le puedo apostar? La idea es que los muchachos, por eso les digo, cambien ese chip, se vean como emprendedores, se vean como microempresarios y más adelante como empresarios que también pueden llegarlo a ser, ¿no? La idea es generar empleo y generar espacios para ellos en el campo y que no se vea la necesidad de que ellos se vengan a la ciudad a pasar dificultades, alejarse de su familia y quién sabe hacer qué tantas cosas, porque también eso implica la parte social. Entonces aquí los dejo, vamos a iniciar con el doctor Arley Ospina, él es el de la fundación de FECOP. Primera vez que el departamento conforma un equipo de educación rural, específicamente para educación rural, y lo conforma de manera tal como lo están mostrando ahora. Lo digo porque definitivamente el trabajo que hemos venido haciendo y lo vamos a reflejar en la Mesa Departamental de Educación Rural ha sido esfuerzo fundamentalmente de personas, de rectores, de docentes técnicos, que nos ha dolido el tema de la educación rural, más no, hay que decirlo, esfuerzos institucionales. Ha sido un esfuerzo de personas y eso también tiene su validez. Yo creo que lo que hemos logrado ahora con los resultados que les vamos a mostrar, ustedes van a compartir ese hecho. Por eso la vinculación de la Secretaría de Educación del departamento es fundamental. Yo creo que todas las reuniones que hacíamos en la mesa adolecían y se cuestionaba que las personas que participaban de la mesa en las reuniones pues eran directores de núcleo, eran docentes, eran rectores, nuestro enlace, pero lo hacían más a título como tal y no como Secretaría de Educación del departamento, y siempre se cuestionaba la toma de decisiones porque no estaban las personas que deberían de estar. Ahora pues si hay un equipo, pues yo creo que se va a poder articular. Un poquito, los que no nos conocen, FECOP, la Fundación para la Educación Cooperativa, es una entidad gremial del sector cafetero del departamento. La fundó las cooperativas de caficultores y el Comité Departamental de Cafeteros del Valle. FECOP desarrolla pues la estrategia educativa del Comité de Cafeteros para todo el departamento, zonas cafeteras, que es la gran mayoría del departamento. De 42 municipios, 39 son cafeteros. De manera que 3 solamente no tienen café y no han quedado desamparados, porque esos 3 que son Zarzal, Buenaventura y Candelaria también han tenido acciones directas nuestras. A FECOP lo identifican por la implementación de metodologías flexibles, sistema de aprendizaje tutorial SAT. Hace aproximadamente 4 años tuvimos un convenio durante 8 con el departamento, con coberturas de 1.200 estudiantes SAT. A partir de 4 años hacia acá ha sido imposible renovar ese contrato con la gobernación y esa población está esperando atención. Nos conocen también por la implementación y el fortalecimiento de la metodología Escuela Nueva. Yo creo que en eso nos identifican más hoy, que estamos haciendo una presencia muy importante en todo el departamento. El tema de escuela y café en algunos municipios, el tema de educación de adultos con metodología CAFAM. En fin, o sea, yo creo que FECOP es reconocida a nivel del departamento y en este momento pues estamos como aliados estratégicos de la Secretaría de Educación, y esa es nuestra misión. O sea, son objetivos misionales que no vamos a poder olvidar y estaremos allí atentos a todos los requerimientos de parte de ustedes. Y el trabajo se ha hecho también de la mano. Yo creo que aquí hay personas, Zenel y a Rogelio, que han sido fundamentales en el trabajo que ha hecho nuestra fundación, porque directores de núcleo, compañera Marta, y muchos actores que hemos trabajado alrededor de esto. Ahora un poquito por qué FECOP está, como decía Diana ahora, liderando el proceso de MERVA.
fue una petición precisamente del Ministerio de Educación Nacional que nos hizo, pues ellos nos conocen porque hemos desarrollado algunos proyectos con el Ministerio sabe nuestra presencia en toda la zona rural del departamento y nos pidió que lideráramos, que convocáramos ese tema de las mesas departamentales de educación rural y lo hemos venido haciendo de mil amores. De manera que esa es la razón por la cual FECOP está ahí. Y ahora vamos a seguir estando en la mesa acompañando los procesos que la Secretaría, ese es su rol, debe liderar. Un poquito el proceso empezó en el 2010 a partir del tercer Congreso Nacional de Educación Rural, ahora lo vamos a contar hasta la fecha, ¿no? Más o menos 6 años de trabajo que hemos venido desarrollando y lo que va a hacer ahora es como un balance de todas las acciones que desde la mesa se ha podido desarrollar. Muchas gracias. Vamos a contextualizar un poquito el tema de la mesa. Miren, tenemos información desde el segundo Congreso Nacional de Educación Rural que se desarrolló en el 2007 en Villavicencio y una de las conclusiones de ese congreso, de ese segundo Congreso Nacional era que existen pocos espacios de debate, de encuentro y reflexión y acción en favor de la educación rural. O sea, lo decía Zeneli ahora en su presentación, siempre y todos trabajamos en el sector rural. Yo creo que en eso hay también un momento histórico del país que estamos viviendo en este momento. El tema de la transformación de nuestro país alrededor de los acuerdos de paz, el sector rural, que es el que más sufrió el conflicto, es el que está llamado a jalonar todos estos procesos. Y el tema educativo, fundamental, compañeros, docentes y rectores somos nosotros tenemos que ser los líderes de ese proceso de transformación de nuestro país y sobre todo del campo colombiano. Y en esa época, lo decía, o sea, la ruralidad siempre se ha catalogado como hablando de educación, de mala calidad, de poco compromiso, de poca atención, de poca oferta. O sea, finalmente la educación rural siempre se ha catalogado como de segunda clase y eso es una frase de mi amigo Rogelio y también los ciudadanos que vivimos en el campo rural como ciudadanos de segunda clase. Así nos han visto y tenemos que hacer una resignificación de esos conceptos. En el tercer Congreso de Educación Rural se hizo en Medellín en el 2010, convocado por Coreducar. Coreducar es una corporación de educación rural a nivel nacional, de la cual FECOP es asociada, y participamos con una comisión del Valle muy grande, fue un bus completo, pues llevamos aquí varias instituciones a ese Congreso de Educación Rural. Ese congreso tuvo un propósito de contribuir al mejoramiento de la educación y el desarrollo rural en Colombia, generando pues alternativas que fortalezcan la identidad local y la incidencia en política pública. Yo creo que ahí en el tema de la incidencia en política pública estaba el centro de acción de la mesa departamental de educación rural. Es que la educación rural no está reglamentada. La Ley General de Educación habla de la educación campesina y rural, pero no la ha reglamentado, nunca se reglamentó. Y pues 1994 es que es la Ley General. ¿Cuántos años llevamos? 22 años, ¿cierto? 22 años de promulgada la Ley General de Educación y aún no se ha reglamentado la educación rural, o sea, no hay una reglamentación. El ministerio, las secretarías y todo el mundo en el país nos miran como con la misma lente, la educación del país, la misma lente, y sabemos todos que hay diferencias grandísimas entre lo que es la educación para los sectores urbanos y para los sectores rurales. Gracias, dale. Objetivos de ese tercer congreso: propiciar espacios de socialización y de experiencias e innovaciones educativas. Precisamente Valle llevamos la nuestra y hubo pues una amplia participación en ese sentido. Motivar la participación de los diferentes actores y sectores de la sociedad civil y del Estado para argumentar pues y consolidar todos estos procesos de la educación rural, y construir estrategias que aporten al mejoramiento de las condiciones de cobertura, equidad, acceso, permanencia de la educación para el sector rural con criterios de calidad, pertenencia y eficiencia. Esos fueron los objetivos de ese congreso, y de ese congreso salieron unas propuestas muy interesantes. Y ya podemos ver entonces la primera, la conformación de mesas de trabajo por departamento. Ahí en el tercer congreso, en el 2010, fue cuando se dijo es necesario que en los departamentos se lideren procesos de mesa. Ahí fue donde el ministerio nos dijo, convoquen, y a partir de ese momento convocamos la Mesa Departamental de Educación Rural, ¿cierto? Como espacio de reflexión crítica y pedagógica permanente que permita definir propuestas para la escuela rural, que sea pertinente y para que oferte con calidad de educación contextual, que motive
motive a incorporarse a ella. O sea, es que la educación rural tiene que motivar a los niños a que lleguen, ¿no? Es tan buena la calidad de educación de esa escuela que yo voy a esa escuela es porque me gusta, no porque me tocó ir a la más cerquita, ¿cierto? A eso tenemos que llegar. Otra propuesta era fortalecer la nueva pedagogía de la ruralidad. Qué tremendo tema es la nueva ruralidad. Y es que a pesar de que nosotros vivimos en el campo, creemos, nosotros aún tenemos la convicción de que la ruralidad es la misma de hace 20, 30 años. El país hace 20 o 30 años tenía una conformación totalmente distinta. Hace 20 o 30 años la población era mayoritariamente rural. Hoy en día es mayoritariamente urbana, o sea, al extremo. Hace 30, 40 años la población era 70% rural, 30% urbana. Hoy en día, hablemos de la conformación de nuestro departamento, el 16% de la población nuestra del departamento es rural. O sea, el 84% es urbana de nuestro departamento. De hecho, que el departamento del Valle tiene unas características especiales porque es el departamento que tiene ciudades intermedias más grandes. Aquí tenemos 6 o 7 ciudades grandes, a otros departamentos que tienen pronto la capital y no más. Valle tiene 7 ciudades inmensas y aglutinan un porcentaje muy importante de la población de nuestro departamento. Otra propuesta era crear fondos rotatorios precisamente direccionados desde el Ministerio de Educación y Ministerio de Agricultura para fortalecer los proyectos pedagógicos productivos, que es un tema que se va a hablar aquí en este tema. Resignificar la ruralidad, porque definitivamente pues tenemos que darle el vuelco al concepto que tenemos de la ruralidad. Y diseñar sistemas de evaluación. Mire que todo esto estaba vigente en el sentido en que los chicos cuando salen de 11 decimos vamos al ICFES, pero en el ICFES no nos preguntan mucho del tema técnico que ustedes hacen tanto énfasis y entonces vamos en desventaja. Hay propuestas en ese sentido y creo que el ministerio está trabajando al respecto. Con ese mandato, digámoslo, de ese tercer congreso de la convocatoria que hicimos desde FECOP a todas las instituciones, entonces nos fijamos unos objetivos. El objetivo de la Mesa Departamental de Educación Rural del Valle es generar un espacio de reflexión crítica y pedagógica permanente en el departamento del Valle, que permita definir propuestas para que la educación rural sea pertinente, contextualizada y de calidad, será uno. Y concertar y definir de manera participativa los lineamientos de política pública para el sector rural del departamento del Valle. En eso hemos venido avanzando. En el transcurso de la charla vamos a ver que ya Valle hizo un aporte inmenso al tema de la política pública, de los lineamientos de política pública, porque ya diciembre del 2015, es muy reciente, de pronto muchos de ustedes no conozcan todavía ese documento. Diciembre del 2015 el ministerio ya publicó los lineamientos de política pública para el sector rural, donde Valle hizo un aporte inmenso que lo vamos a ver. La Secretaría Técnica pues la hizo FECOF, digamos, y esta es la conformación de la mesa. O sea, en todas las reuniones en los 5 años, yo digo 5 años porque a la fecha la verdad que también tenemos que ser sinceros, estamos en 2016, en el 2015 creo que hicimos una sola reunión en febrero, una sola reunión, o sea no ha estado activa por muchas razones que no es el momento pues de discutirlas, pero yo creo que muy oportuno Diana cuando dice vamos a reactivar, ¿qué dice? Reactivar la mesa y relanzarla, porque yo creo que tenemos muchas tareas allí. Aquí están las instituciones, todas, la gran mayoría agropecuarias, de casi todos los municipios no certificados del departamento del Valle. Démosle. Y las últimas que son las partes de las instituciones, ¿no? FECOP, Comité Cafeteros, IMCA y la Secretaría de Educación, que siempre estuvo Cenelia como funcionaria de enlace, y todos los directores de núcleo en los sitios donde nos reuníamos. Había un compromiso enorme con el tema de la mesa. Una vez conformada la mesa con estas personas, lo primero que hicimos fue comenzar a diagnosticarnos, o sea, leer los diagnósticos que existían sobre la educación rural, y pues en esas sesiones pues nos poníamos todos como muy tristes, porque el diagnóstico era desolador, o sea, nada motivante. O sea, el diagnóstico se reflejaba y afloraban las cosas difíciles, todos los problemas que tenía la educación rural. Y nosotros dijimos hay que trabajar mucho. Hicimos un ejercicio entonces digámoslo como de priorizar todos los participantes qué temas en la mesa deberíamos de priorizar, qué temas vamos a tratar. Y ahí pueden ver ustedes entonces que el tema de política pública era el primero al que le teníamos que apuntar, y yo creo que en eso hicimos como caso. El tema de la nueva ruralidad y la cultura rural, definitivamente fundamental hacer educación en el tema de la nueva ruralidad.
hay teorías ya muy propias de la nueva ruralidad. El tema de la formación y capacitación docentes y directivos, que lo veo también aquí en el modelo que están proponiendo. Los proyectos pedagógicos productivos, de igual manera lo estoy viendo acá. El modelo propio de educación rural, y sí que me gusta eso cuando vi en el centro de la propuesta de Diana ahora y del Nuevo Horizonte, en el centro. ¿Qué decía en el centro? Cuando ella mencionó todo lo que estaba alrededor, toda la ruta de la propuesta de intervención, ¿qué decía en el centro? El modelo de desarrollo educativo rural, que yo lo asocio a eso, precisamente a que nosotros en nuestro departamento debemos de estar identificando un modelo propio de educación rural. Cuando ustedes, yo hace rato pues no entro al CIMAT, pero ustedes lo hacen todos los días, pero cuando uno entra al CIMAT y comienza a clasificar los modelos que está aplicando, aparecen algunos flexibles y el que más aparece es, ¿cómo se llama? Educación tradicional. Y ahí nos clasificamos, ahí nos inscribimos absolutamente todos. Educación tradicional. Y busquen ustedes, y busquemos, y todos sabemos qué significa la educación tradicional. Donde el maestro está alto, donde yo es el que sé, ustedes recipiente, escuchen. Ese modelo de educación tradicional hace 30 años ya se tuvo que cambiar, ¿cierto? Y ahí todavía aparece educación tradicional, y todos estamos clasificados en educación tradicional. Es el momento, y sí que me gustó ver eso allí, que tengamos y nosotros identifiquemos un modelo propio de educación rural. Y yo sé también, quiere decir que es que las instituciones no hemos hecho nada, no. Cuando hacemos ferias ferias y encuentros de innovaciones educativas múltiples. Precisamente tuve la oportunidad de trabajar con coordinar una del ministerio aquí en el Valle, múltiples experiencias, pero se quedan en la institución educativa, las mostramos poco, no las visibilizamos. Entonces sé que hacemos muchas cosas, y yo creo que aquí el papel de la Secretaría es fundamental para que todas esas experiencias que sé que en muchas instituciones nuestras afloran, pues salgan, se reconozcan, se publiciten y se inscriban inclusive en el Ministerio de Educación. Alianzas estratégicas, fundamental. Currículo pertinente, yo creo que ahí también está el centro de mucho, y vamos a ver que hicimos algo en ese sentido. Y ahí están absolutamente todos los temas que la mesa priorizó. Una vez priorizado eso, dijimos entonces, como plan de acción de MERVA, trabajar. ¿Qué metodología comenzamos a trabajar con la mesa? Pues primero hacer unas líneas de acción, unas comisiones de trabajo de acuerdo a esa línea de acción: calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia, que eran como los conceptos que el ministerio siempre viene trabajando en los planes de desarrollo educativo, esos 4 conceptos, y clasificamos los temas vistos anteriormente, priorizados en cada uno de ellos. Entonces ya cada línea de acción, cada comisión de trabajo de la MERVA trabajaba uno de ese conjunto de temas que tiene que ver con esa línea de acción: calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia. ¿Y cómo lo llama? Bueno, y que como sé que en ese ejercicio quedaron unos temas fundamentales que los consideramos temas transversales, o sea que todas las líneas de acción tenían que comenzar a estudiarlos, a verlos, y era el tema de la pedagogía de la nueva ruralidad, no lo vemos ahí. Concepto de desarrollo que vamos a trabajar, es que es fundamental cuando vamos a trabajar un tema educativo. Bueno, ¿y cuál es el concepto de desarrollo que tengo que enseñarles a mis chicos? ¿Cierto? ¿El desarrollo a escala humana o el desarrollo economicista? ¿O cuál modelo de desarrollo es el que tenemos que implementar? El modelo también de bienestar rural. ¿Qué es bienestar rural? El buen vivir, que ahora le llamamos, ¿no? Yo trabajo ahora con comunidades indígenas, sí que me gustan esos conceptos de las comunidades indígenas. El buen vivir, eso significa demasiado. Lo que significa ser campesino, para poder ratificar el papel de nosotros los campesinos, hay que entender qué significa ser campesino. El tema de la agricultura familiar campesina, fundamental, ¿cierto? Se dice que el 77% de los alimentos del país se produce en ese nivel, a nivel de la agricultura familiar, de subsistencia. Ahí es donde se produce el 77% de la comida de todo el país. Esos eran temas transversales a todas las líneas de acción, a todas las comisiones de trabajo. ¿Y qué actividades debe hacer cada comisión de trabajo, cada grupo de trabajo? ¿Qué actividades? Primero, recopilar toda la información frente a ese tema de calidad. Una vez recopilada la información, hacer unas líneas de base, o sea, partimos de qué, de un hecho, de cómo estábamos.
después trabajar lineamientos de política para ese sector, porque la prioridad era el documento de política pública para presentárselo al ministerio. Entonces de una vez paralelamente tenemos que hacer desde calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia propuestas de normatividad para política pública. Socializar, cuando se hacía eso, se venía a la mesa nuevamente, cada comisión venía a la mesa y la hacíamos cada 2 meses más o menos. Entonces el trabajo que hacía cada mesa en muchos sitios, en muchas instituciones, venían cada 2 meses, se socializaba, se concertaba y se validaba en la mesa. O sea, una vez validado en la mesa, sí salían y se hacían ya socializaciones en las comunidades. Entonces eran como el listado de actividades que se proponían en cada una de las comisiones, y las metodologías, reuniones, talleres, foros, encuentros múltiples, lo que se hizo. O sea, esta era, digámoslo, como el plan de acción de lo que MERVA hizo durante 5 años. Gracias, compañero. Aquí un poquito de las acciones que pues yo de las más grandes, ¿no? Porque pues si uno pone a recordar que hicimos reuniones para esto, para participar de reuniones a nivel del departamento de Bogotá, fueron múltiples, muchas cosas. Se me olvidaba una, por ejemplo, cuando se proponía el tema de las mesas departamentales, resulta que solamente Antioquia, Antioquia y los Santanderes eran los que tenían iniciativas de mesa departamental. Entonces, para nosotros iniciar sin conocimiento de cómo funcionaba una mesa, Antioquia nos apadrinó. Importantísimo dar ese dato, ¿no? Antioquia vino, nos invitó, nos acompañó, algunos funcionarios de la mesa departamental de Antioquia. Sabemos, Antioquia y Caldas tienen un liderazgo a nivel nacional en el tema de educación rural, tenemos que aprenderles mucho. Precisamente mañana, jueves y viernes, estoy en una gira en Manizales a conocer experiencias nuevas experiencias en ese tipo. Entonces Antioquia vino y nos apadrinó, fueron nuestros padrinos, ¿cierto? ¿Recuerdan en la mesa? Fueron nuestros padrinos. Y nos pusieron también en la tarea de que tenemos que apadrinar, y nosotros apadrinamos también a Cauca, precisamente. No fuimos allá, Cauca vino acá, una comisión muy grande, y estuvieron con nosotros en varias sesiones. Nosotros somos los padrinos de Cauca, y fuimos hace 1 año y medio, creo, a apadrinar a Ibagué como ente territorial. No el Tolima, Ibagué como la capital, ahí es un ente territorial certificado. Y ahí hicimos el apadrinamiento de Ibagué. Ese día fue inclusive el lanzamiento de la mesa municipal, pues no sería el departamental, sino la municipal, la Ibagué, y fue excelente. Esas cositas no aparecen acá, pero pues son importantes. Miren que el tema de la mesa, que le apuntaba siempre a definir política pública educativa. Nosotros hicimos un documento, finalmente un grupo. Bueno, la mesa, como éramos tantos, es muy difícil trabajar. Muchos, hay que nombrar comisiones. La mesa nombró una comisión técnica precisamente, conformada, yo recuerdo, aquí están 2 personas, Rogelio, Cenelia, Ernei Lucumí, Euler Chuquimarca, no está por aquí, en la institución de no hay nadie. ¿Ya no es rural? No, ¿dónde estaba? Ceilán, Elita de Ceilán, donde estaba él y mi persona. Esa comisión técnica de la mesa nos reuníamos, consolidamos información y dale clic, compañero, ahí en la política. No, fueron múltiples, yo diría 10, 15, yo no sé, dato de cuántas reuniones hicimos nosotros para sacar este documento, que finalmente fue el que propusimos. Creo que en el 2013 propusimos esto, lo llevamos al ministerio. La propuesta de modernización de la educación media técnica, especial agropecuaria y tránsito de la educación superior. Vamos a hacer así como un paneo, tiene una introducción muy importante, tiene ¿qué es? Una situación actual, comenzamos a diagnosticarnos cómo nos veíamos nosotros en el departamento del Valle, en varios aspectos. El primero era ¿qué? En identidad territorial, cómo nos veíamos, en el talento humano, cómo nos vemos en el currículo pedagogía, estamos hablando del diagnóstico, recursos de infraestructura. Bueno, ese era el diagnóstico, y el documento era para hacer propuestas. Entonces, ¿qué propuestas hacíamos? También hicimos entonces propuestas, y como ustedes pueden ver, ese documento lo podemos compartir con ustedes, sobre política pública, sobre ciencia y tecnología, sobre muchos temas. Ahí están las propuestas, vamos 17, siga bajando, currículo, en muchos aspectos, 30, 31, 33, 39, bueno, hasta ahí eran como las propuestas del documento que hacíamos al Ministerio de Educación Nacional, trabajo de la mesa. Y también nos atrevimos a decirles, miren, para que una institución agropecuaria funcione como tal, primero propusimos, y eso no, ahora también cuando vi que proyectos pilotos también me sonaba,
porque es que nosotros propusimos desde la mesa que el ministerio debería hacer un desgaste fuerte en algunas instituciones. Por ejemplo, busquen en cada departamento una o dos instituciones para trabajarles e implementar el modelo que estamos proponiendo. No en todas porque sería desgastante, en una como piloto, para demostrar que sí es posible transformar la educación rural desde una institución piloto. El ministerio todavía lo está discutiendo. Y era como eso. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener una institución educativa? Inclusive dale más abajo, ya como las propuestas. Sí. Bueno, sí, por ejemplo, cómo estaba conformada, que tenía que tener una granja de tal, que tenía que tener un rector de tal perfil, unos docentes técnicos de tal perfil. Bueno, ahí está el documento, dice absolutamente, nos atrevimos a decirle a la Secretaría, al Ministerio precisamente, que debe tener desde la planta de cargos, qué planta de cargos debe tener una institución educativa. Muchas adolecen entonces que no tiene quien trabaje, que no tiene quien cuide, y entonces se nos llevan absolutamente todos los cultivitos que hacemos al otro día desaparecen. Bueno, ahí hay una propuesta de un modelo para nosotros factible y alcanzable, o sea, no era soñador o imposible de alcanzar, era factible. Muchas de nuestras instituciones pueden ser modelo. Básicamente, listo, ese era como el paneo que le quería dar, gracias. Eso es uno de los productos importantísimos. Se hicieron mesas de trabajo para consolidar el PER. Recordemos que iniciamos en el 2010. Y miren, los PER, la política PER nacional empezó en el 2007, si mal no recuerdo. Solamente, o antes, 2005. Y solamente en el 2012 o 13, la memoria me falla ya por los años seguramente, 12 o 13, Valle pudo acceder a recursos PER. Y eso también tenemos que nosotros decir, lástima que eso sucedió, porque si desde el 2005 o 2006 hubo política PER, todos los departamentos presentaron propuestas PER a una bolsa concursable. Y si Valle no presentó, pues era que no necesitábamos. Y yo no sé qué pasaba, pues, o sea, en la dirigencia. Claro que hubo recursos, bolsa concursable PER con recursos del Banco Mundial, y el Valle durante 5 o 6 años nunca presentó PER. Vuelvo y repito, presentó PER en la segunda fase, ya para cuando el política PER ya iba a terminar. Y finalmente pues tuvimos unos recursos, pero yo recuerdo tanto que por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo también trabajé como una asesoría técnica a la Secretaría de Educación, y hicimos con CNL y hay un equipo, hicimos la primera propuesta PER, y hicimos consulta. La Secretaría de Educación del Meta, le han aprobado PER por 5.000 millones de pesos. Es 2013 más o menos, 12. Ajá. Le han aprobado PER por 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Esa era la contrapartida del Ministerio del Banco Mundial. De hecho, que el departamento tenía que aportar algunos recursitos. Entonces, conclusión, Valle, accedimos al PER en las últimas fases, cuando ya iba a terminar, y durante 5 o 6 años nos quedamos. Y ahí está el reflejo. Ahí está el reflejo de por qué el sector, la educación rural de nuestro departamento tuvo como un bache ahí, en esos años tuvo un bache y no crecimos, porque otros departamentos crecieron de una manera exponencial. Y estaba hablando Antioquia, Caldas y otros departamentos. ¿Por qué crecieron tanto? Porque sí presentaron proyectos PER y hicieron un modelo. Por ejemplo, yo admiro mucho el modelo de educación rural de Caldas. Quisiéramos alguna vez, le planteamos a la Secretaría, nosotros tenemos el contacto gremial, porque inclusive el modelo de educación rural de Caldas lo lidera el Comité de Cafeteros, y hay una alianza por la educación rural, y entonces hay funcionarios comité, funcionarios municipios y funcionarios departamento, y ahí tienen un aliado estratégico importantísimo que es la CHEC, aquí la EPSA por ejemplo, la CHEC, y la CHEC aporta recursos importantísimos, y es un equipo como ustedes tienen el equipo, y a pesar de que dependen de algunas instituciones, se pone una sola camisa. Sí, voy a terminar la presentación tal y ahí todas las discusiones. Gracias, Ana María, porque finalmente ese modelo que yo admiro y que es como referente para nosotros, ya pasó el tema de la educación media técnica, y ya tienen universidad del campo, ya tienen educación del campo con metodología escuela nueva, ya la tienen. Nosotros aquí estamos haciendo ya unos pinitos en ese sentido. Bueno, entonces hay muchas, absolutamente muchas cosas. La participación del tercer congreso, dámosle también clic en el tercer congreso. El tercer congreso también ese documento también lo podemos poner para que ustedes lo consulten, donde participó pues Valle. Ahí está, por ejemplo, el documento de las conclusiones de ese tercer congreso. Yo quisiera leer ahí la partecita de la presentación, el primer parrafito que impacta.
a modo de introducción, ese pedacito. Una cosa es la educación y otra es el sistema escolar. Por momentos coinciden, pero la educación comienza mucho antes de la llegada de los niños a las aulas. Por eso tiene tanto sentido la frase de Bernard Shaw: mi educación se vio interrumpida con mi ingreso a la escuela. La primera forma de enseñanza es el ejemplo, y lo más importante es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Kafka veía con alarma que su padre les prohibía a los niños exactamente todo aquello que él se permitía hacer en la mesa y en la vida. Y de allí nació su crítica espantada a las arbitrariedades de la patria potestad. Nuestros primeros educadores son padres, parientes, amigos, gentes desconocidas en las calles, autoridades, gobernantes, medios de comunicación. Yo quería leer eso porque ahí está reflejada la situación de nuestro campo, ¿no? Muy bien, gracias. Este documento también está a disposición. El encuentro departamental de líderes, esta fue una actividad como muy gremial, y se hizo en Alcalá y tuvo participación la secretaría, creo que estuvo el subsecretario de Educación haciendo presencia inclusive de 3 departamentos, con presencia de 3 departamentos, y donde sacaron conclusiones muy interesantes. Dale, compañero. No. Los encuentros departamentales de redes de maestros de escuela nueva, esta es una actividad, es un evento anual, precisamente creo que ahora en el mes de octubre o noviembre, ya no recuerdo, octubre, tienen información ustedes que los han invitado, van a participar, el encuentro departamental de redes de maestros, donde hay socialización de las experiencias de todas las instituciones que han participado en el proceso y cuentan también lo que vienen fortaleciendo. Eso se hace cada año. La convención regional de la Asociación de Futuros Agricultores en Ceilán, que se hizo también, eso fue en 2014, creo que fue, o 13. El desarrollo del diplomado, un curso virtual. El Ministerio de Educación hizo también 2011 fue la AFA, el Ministerio de Educación diseñó una plataforma virtual muy interesante que nosotros tuvimos la oportunidad en el Valle de replicarlo. El primer piloto fue el que les voy a mencionar, porque fue el piloto financiado con recursos del Comité Cafeteros, y donde participaron 10 instituciones educativas. Y después se hizo otras réplicas con la Secretaría de Educación y con la Universidad del Valle, donde ya se masificó, donde participamos, ahí hubo cubrimiento a todas las instituciones agropecuarias. Dale un poquito clic ahí en el curso virtual para decirles que ese curso se hizo, hay unos objetivos, dale, ese curso de las orientaciones, un objetivo general, solamente ese: brindar a los directivos y docentes de las instituciones de educación media agropecuaria las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para el fortalecimiento de la educación agropecuaria y el desarrollo de proyectos educativos bajo criterios de pertinencia y sostenibilidad. Objetivo del ministerio, y se viene cumpliendo. Yo diría que en el proceso de formación, aprovechando plataformas virtuales, sería muy interesante, además más económico, más fácil de acceder a esos recursos. Ya, salgamos de ahí. Le sigue el proyecto de revisión y ajuste curricular. FECOP hizo una gestión con recursos internacionales, una fundación holandesa, y precisamente cuando en el diagnóstico sacábamos en la mesa que el tema del currículo, qué es lo que enseñamos, hay que revisarlo, porque mire, yo soy egresado también de los colegios agropecuarios. Yo fui estudiante de la Concentración Agrícola de Restrepo, después fui maestro, rector y ahorita estoy todavía en estos programas. Entonces, hace muchos años, y miren, y qué curiosidad, y no le estoy diciendo mentiras, cuando en este proceso vamos a mirar con los docentes técnicos qué es lo que estaban enseñando, eran los mismos programas, los mismos contenidos, las mismas metodologías que me enseñaron a mí. Yo le llevo 50 años, 40 y pico años, las mismas, así exactamente, no era mentira, así es. Entonces, la necesidad de revisar qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando, porque nos hemos quedado con las mismas pautas, con los mismos contenidos, con las mismas áreas, etcétera, la misma metodología. Se hizo un proceso entonces donde nos acompañó el Ministerio y la Secretaría de Educación, dale ahí clic en Fundación ETC, donde hicimos como una revisión y ajuste del componente técnico solamente, ¿no? También está para ustedes, y el componente técnico. Esta es una presentación donde hicimos la socialización. Dale bastante clic hasta que lleguemos a una partecita donde está la estructura del dale clic la estructura de la propuesta curricular, para que sepan ahí. Bueno,
Ahí le vamos dando clic despacito. Mire, nosotros nos apuntamos y teníamos que apuntarle primero, voy a mostrarles una gráfica que era esa propuesta, apuntarle a lo que decía el PI y al perfil del egresado de la institución. O sea, si la institución tiene un PI, ahí tenemos que apuntarle a lo que dice el PI. Y a partir, va dando clic, a partir de los estándares básicos de competencias, ¿cierto? Porque esa es la norma del ministerio, comenzamos a trabajar por conjunto de grados, sexto y séptimo, entonces a nivel de fundamentación agropecuaria, octavo y noveno, apropiación de los sistemas de producción, y 10 y 11, gestión y conciliación de procesos. O sea, ese es el nivel de complejidad en ese currículo. O sea, en la medida que íbamos aumentando el grado, pues se iba complejizando hasta ver esa parte. Y se diseñaron 5 ejes transversales. O sea que los niños veían el eje de desarrollo humano desde sexto hasta 11, pero con el nivel de complejidad que están ahí en los conjuntos de grados, eje científico-tecnológico, el eje de sistemas de producción, cultura y empresarialismo e investigación. Y todo eso estaba, dale más clic, estaba por los proyectos productivos que ustedes lo van a fortalecer, en el caso los llamamos unidades. Dale, tranquilo. Y en esta última fue que los resultados, dale ya, final. ¿Qué resultados obtuvimos en ese proceso? Tenemos un currículo revisado, contextualizado y mejorado. Mea culpa, digo yo, porque en la implementación llevamos 2 años, ha habido algunas dificultades por cambios de rectores, de maestros, en fin, no se ha podido implementar de manera como debería ser. Los docentes y directivos están capacitados y actualizados con competencias de biotecnología e investigación, se hizo un proceso importantísimo, una dotación y fortalecimiento del componente técnico. Me agrada mucho, por ejemplo, que en este proyecto nosotros dimos unos equipos para fortalecer el tema de producción de concentrados, y ya el proyecto de la Universidad del Valle complementó ese proyecto, y ya veo instituciones con toda la cadena de producción de concentrados a partir de los equipos, paneles solares, las oficinas de los rectores de estas instituciones apoyadas se mueven con energía solar, y eso es novedoso. Compromiso asumido por la institución para la implementación y el acompañamiento del ministerio y la secretaría. Listo, salgamos de ahí. Perfecto. Eso es básicamente los productos así grandes de impacto de la Mesa Departamental de Educación Rural que quería compartir con ustedes. Yo creo, y me disculpan si hablé muy rápido, pero en este tema nos apasionamos. Ahora vamos a escuchar a Rogelio y a Cenelia. Nos apasionamos cuando hablamos del tema de educación porque hay mucho por hacer, hemos hecho mucho, queremos mostrar lo que hacemos, queremos compartir lo que hacemos, y yo creo que pensando en el Valle del Cauca, que en algún momento fue líder, y yo les confieso también, es que mis años me han permitido vivir también esa experiencia. Cuando el Banco Mundial y el Ministerio de Educación hizo un estudio de todo el tema de la ruralidad en el país, fue al Valle que vinieron a mirar cómo estaba la educación rural del país, fue al Valle, y precisamente a mi institución en Restrepo. Allá fue la comisión del Banco Mundial a mirar cómo estaba el tema de la educación rural, antes del PER inclusive, y Valle era el líder en esos procesos, eso hace muchos años ya, y otras instituciones se visitó por el Banco Mundial. Hoy en día, cuando vemos, y yo creo que eso es lo que nos toca la tarea, cuando a nivel del ministerio hablan de educación rural, no miran al Valle como que seamos líderes y algo para mostrar. Entonces miran a otros departamentos que ya conocemos quiénes son. Entonces de manera que sí es importante que nos pongamos la mano en el pecho y nos unamos, trabajemos alrededor.